Es la predicación del domingo 30 de enero de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo viene de Algeciras. Esta mañana la lectura es en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 26, que dice lo siguiente. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hasta aquí la lectura de la Escritura en esta mañana. Hoy empezamos por este final, en el que la samaritana le dice a Jesús: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y que en el que Jesús le responde: yo soy el que habla contigo. Así que este relato que nos trae el Evangelio de Juan nos habla de qué cosas pasan cuando el Mesías llega. Quizás sería esperable que llegaran grandes cambios políticos, sociales, de todo tipo. Y así es, pero lo hace de una manera muy diferente a lo que podríamos esperar en un principio. Vamos a ver a continuación. Jesús y sus discípulos dejan Judea, donde había estado celebrando la Pascua, y se vuelven a Galilea, la región que está más al norte y de donde era Jesús. Pero para hacer ese viaje desde Jerusalén hasta Galilea, o Nazaret, en donde residía Jesús, en Galilea, pues para hacer ese viaje había 2 posibilidades. Uno que iba dando un rodeo por el Valle del Jordán y otro directo pasando por la región de Samaria. Los samaritanos eran integrantes originales del pueblo de Israel, pero no se marcharon al exilio babilónico, no fueron deportados, y a la vuelta de los exiliados
de Babilonia, pues estos samaritanos emergen con una identidad política, religiosa distinta al judaísmo que se acabó configurando después del exilio. Ambos grupos étnicos reclamaban para sí el ser los verdaderos descendientes de Abraham, de atesorar la verdadera Torá y dar culto en el verdadero lugar designado por Dios. Para los judíos era Jerusalén y para los samaritanos era el monte Gerizim. Ya hemos visto cómo hasta el momento la narración del Evangelio de Juan, que hemos estado viendo las semanas anteriores, nos ha enseñado cómo Jesús, el Mesías, está trayendo la vida eterna, la vida de plenitud que corresponde con la nueva realidad que Dios está preparando y trayendo para su creación. Pero esta nueva vida o vida eterna o vida plena de la que está hablando el Mesías, Jesús, no es una realidad extraña, abstracta, nebulosa, que no sabemos dónde está ni cuándo ocurrirá, ni tampoco es algo solo para el futuro, que tiene una dimensión futura, o para una vida o solo para una vida después de la muerte, aunque esa vida eterna es vida después de la vida, después de la muerte. Sino que esa vida de la que habla Jesús comienza aquí ahora, comenzaba en el aquí y la ahora en el que él estaba hablando y comienza también aquí y ahora para nosotros. Pero si tuviéramos que definirla, que hacerla concreta, ¿cómo sería? ¿Cómo explicaríamos qué significa esta vida eterna? Ya estuvimos hablando de ese tema un poco semanas anteriores, pero hoy vamos a seguir haciéndolo. El texto del Evangelio nos lo está intentando explicar y nos lo está intentando mostrar en la vida de Jesús y en la enseñanza de Jesús. Jesús, ahora en este relato que acabamos de leer, como varón, habla en un lugar público y reconocido, que es pues en este caso un pozo de agua a las afueras de un pueblo, que fue excavado por el patriarca Jacob. Pues este Jesús en este lugar público habla con una mujer. Pues bien, un judío varón no podía hablar con una mujer con la que no tuviera parentesco. Además, hacerlo en ese espacio público suponía adquirir un grado de deshonor. O sea, nuestra sociedad, hemos explicado otras veces, se rige por los patrones de honor y vergüenza. Pero no solo habla con una mujer, sino que además habla con una mujer que pertenece a un grupo étnico distinto y que está enfrentado al grupo étnico al que pertenece Jesús, es decir, es samaritana, siendo él judío. Por tanto, no solo es una mujer, sino que además es samaritana. Y por si fuera poco esto, se trata de una mujer samaritana que no tiene relación con el resto de mujeres. Y eso lo sabemos porque va a sacar agua al pozo a una hora intempestiva, es decir, que no era la hora normal a la que iban las mujeres a sacar agua al pozo. Las mujeres no iban al pozo al mediodía, como era la hora de ese momento, sino que iban o bien a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Claro, la razón para ese comportamiento de esta mujer pues era obvia, ¿no? Que la vida de esta mujer estaba marcada por la vergüenza. ¿Por qué? Porque no cumplía con las prescripciones morales del momento. Había tenido 5 maridos y su actual pareja, diríamos hoy, no había contraído matrimonio. Pues bien, a esta mujer samaritana y cuya vida era moralmente reprochable, Jesús le ofrece esta vida eterna, esta vida de plenitud propia de esta nueva realidad de Dios que está irrumpiendo a través de él mismo, de Jesús, como Mesías. Y esto en sí mismo es profundamente significativo. A nosotros que estamos habituados, cristianos habituados a leer el Evangelio, puede ser normal, pero no era normal en absoluto. Ya hemos explicado en predicaciones anteriores
como la pertenencia al pueblo de Dios era crucial para estar dentro del pacto de Dios con su pueblo y para tener acceso a la bendición y salvación de Dios. Pero esta otra frontera de sexo y de género, y cuando hablamos de géneros nos estamos refiriendo a que el rol, el papel que cada sociedad asigna a hombres y a mujeres va cambiando con el tiempo, es decir, lo que cada sociedad entiende que es el papel de ser hombre o de ser mujer va cambiando con el paso del tiempo, y eso llamamos construcción social, lo llamamos género. Pues esta mujer está cumpliendo, no está cumpliendo, mejor dicho, con las funciones propias de su género. Lo que esa sociedad tenía asignada a las mujeres. Por lo tanto, estamos viendo que Jesús está contraviniendo en esas acciones que está haciendo con las demarcaciones étnicas, de género, de sexo, que estaban prescritas en esta sociedad. Por tanto, si era crucial, y volviendo a la cuestión étnica o corporativa, que no era crucial saber quién formaba parte del pueblo de Dios y quién estaba dentro del pacto de Dios con su pueblo. No era lo mismo ser samaritano que judío. ¿Quiénes eran el verdadero pueblo de Dios, depositario del cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Abraham? Sí, samaritanos y judíos por igual estaban reclamando para sí ser los verdaderos descendientes de Abraham. Claro, pues nada más y nada menos que esto estaba en juego. Y aquí tenemos la respuesta de Dios a través de Jesús. Jesús, el Mesías, le está ofreciendo participar de la vida eterna o de la vida plena de Dios a una mujer que es samaritana y cuya vida está llena de vergüenza. Y es que el mensaje, esto implica que el mensaje que Jesús está dando y que el Evangelio de Juan nos está transmitiendo y del que nos está dando testimonio es claro. La verdadera pertenencia al pueblo de Dios no la marca el grupo étnico, ser judío o samaritano, ni al sexo o al género, es decir, en este caso es una mujer que además está contraviniendo las asignaciones de rol que su sociedad le marca, tampoco la posición social que tiene esa mujer dentro de la sociedad, ni tan siquiera al estatus moral que esa persona tiene. Por el contrario, lo que ahora marca la pertenencia al pueblo de Dios es aceptar el ofrecimiento de vida plena que Jesús, el Mesías, está ofreciendo. Jesús le contestó en el versículo 13, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed en relación al agua del pozo, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es también de lo que habla Pablo cuando Pablo habla de la justificación. Y es a lo que se refiere en nuestra tradición protestante cuando hablamos de justificación por gracia, por medio de la fe, o más resumidamente la justificación por la sola fe o solo por la fe. La llegada del Mesías trastoca todos esos marcadores de identidad, incluido los que devienen de la religión. Jesús reproduce con la samaritana la discusión entre judíos y samaritanos sobre cuál era el verdadero lugar de adoración a Dios, Gerizim o Jerusalén, o más concretamente el templo de uno o de otro lugar. Ya hemos visto cómo en el Evangelio de Juan se nos ha narrado que Jesús, el Mesías, es ahora
la presencia de Dios en el mundo, la unión del cielo y de la tierra, la realidad de Dios viniendo al encuentro de su creación. El templo representaba todas estas cosas, pero ahora es el propio Jesús donde y a través del cual todas estas cosas tienen lugar. Y lo que nos dicen los evangelios y el Nuevo Testamento en su conjunto es que de esta manera es como el Dios de Israel está cumpliendo las promesas hechas a su pueblo. No es que Dios esté haciendo algo nuevo, no es que haya una ruptura con lo anterior, es que esta es la manera en que Dios está dando cumplimiento a todas aquellas promesas hechas a Abraham, a Moisés, a David o por boca de todos los profetas. Es lo que hemos leído en los versículos 21 al 24 de este capítulo 4. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Aquí hay un cambio tremendo. La adoración a Dios ya no necesita ni de un lugar central, Jerusalén, ni tampoco de un espacio sagrado, el templo. Ahora solo se necesita cultivar la fe en Jesús, el Mesías. Por medio de esta fe en Jesús, nos convertimos en cuerpo de Cristo, pueblo de Dios y templo del Espíritu Santo. Porque esta referencia a brotar ríos de agua viva de nuestro interior nos lo explica, su significado nos lo explica un poquito más adelante el propio Evangelio, en el capítulo 7, versículos 37 al 39, que dice lo siguiente, y nos explican este significado de beber del agua que Jesús da y del interior de las personas que creen en Jesús como Mesías, como palabra de Dios encarnada, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, brotan ríos de agua viva. En versículos 37 al 39 dice Jesús: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Lo mismo que le estaba diciendo a la samaritana. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y nos explica el Evangelio el significado de estas palabras. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Por lo tanto, el propio Evangelio nos está explicando que a lo que Jesús se está refiriendo con ese brotar ríos de agua viva de aquellos que creen en él y de aceptar ese ofrecimiento de agua que es el mismo y de esa vida que emana de Dios, que esos ríos significan ese participar de la vida de Dios como resultado de la acción del Espíritu Santo en nosotros tras creer en Jesús. Pero ¿cómo se puede manifestar en nuestra vida estos ríos de agua viva que broten de nuestro interior? Esta imagen tan extraordinariamente preciosa, alentadora, esperanzadora, ¿no? Queremos vivir vidas de las que nosotros broten ese manantial, esa agua viva, ¿no? Ese manantial que fluye de nuestro interior, como aquella imagen que tenemos en Ezequiel del templo, que fluye un río de agua, como metáfora de esa vida de Dios de la que brota, de la que sale ese manantial de vida, ¿no? Que nosotros nos podamos convertir en ese manantial de vida para otros, esa acción del Espíritu Santo en nosotros después de creer a Jesús. Eso es lo que está diciendo el Evangelio. Pero claro, realmente de nuestra vida
flota esa agua viva. Si nos hacemos esta pregunta con un poquito de honestidad, podremos decir que sí, que hay momentos, o ha habido momentos, o hay momentos en nuestra vida que haya sido así, pero también hay otros momentos que nuestra vida no corresponde con eso. Porque más que ríos de agua viva, muchas veces nuestra vida se asemeja, o está más próxima a un sequedal o a un desierto. Y claro, tendremos entonces que preguntarnos qué es lo que ha ocurrido. Una de las razones, podría haber muchas, es porque de alguna manera, a pesar de creer en Jesús como el Mesías, queremos seguir viviendo la fe desde unas fronteras que nos distinguen o que nos distingan de los otros. Jesús había traspasado todas las fronteras de las que hemos hablado anteriormente, que distinguían al pueblo de Israel, pueblo de Dios, del momento. Y nosotros los cristianos, los evangélicos en particular, los cristianos en general, pues también vivimos de nuestras propias fronteras, de nuestra propia circuncisión, aunque no la tengamos, de nuestro propio sábado, aunque sea otra celebración la que hacemos, de nuestro propio monte Gerizim, de nuestro propio templo de Jerusalén. Claro que nosotros también tenemos nuestras propias fronteras y creemos que vivir de esos marcadores de identidad, de frontera, de esas distinciones que sean culticas, doctrinales, espirituales, personales, comunitarias, denominacionales, las que fueren, creemos que vivir de esas fronteras es equivalente a vivir esa vida de la que el Evangelio nos está hablando. Y lo que el Evangelio nos dice es que no es así. Que no podemos vivir de nuestras propias obras de la ley en la expresión del apóstol Pablo. No porque pensemos que ganemos nuestra salvación de alguna manera de esa forma, sino porque consciente e inconscientemente queremos distinguirnos de los demás, porque queremos tener la seguridad de esa manera de vivir aceptados por Dios en el pueblo de Dios o pertenecientes al pueblo de Dios o pertenecientes a la salvación de Dios. Debemos reconocer que en no pocas ocasiones nos comportamos, pensamos y vivimos de esta manera. Pero, por el contrario, debemos mirar no el mundo desde unas fronteras que hemos construido o unas identidades que nos podamos construir o unas delimitaciones, sino debemos mirar el mundo según lo que Dios está haciendo en el propio mundo y cómo Él lo está haciendo. Porque la Iglesia, como pueblo de Dios, está participando y participa y debe participar de lo que Dios está haciendo en el mundo. Y por lo tanto tendremos que comprender lo que Dios está haciendo en el mundo y con el mundo. Y esa comprensión la tenemos a partir de comprender lo que Dios ha hecho previamente. Y eso está testimoniado en las Escrituras. Podríamos decir muchas cosas, pero mencionaremos solo algunas a modo de ejemplo, ¿no? De cómo entender lo que Dios ha hecho y está haciendo en el mundo nos ayuda a entender la vocación que debemos llevar a cabo como pueblo de Dios, como reflejo de ser imagen y semejanza de Dios a partir de el hecho de creer en Jesús como
el Mesías. Porque, por ejemplo, como se nos dice que en esa nueva creación, en nuevos cielos y nueva tierra, como dice el Apocalipsis, Dios enjugará, secará toda lágrima. Cuando nosotros somos apoyo, ternura, para aquel que está sufriendo, nos convertimos o somos, no nos convertimos, sino que somos participantes de eso que Dios está haciendo. La iglesia se convierte en participante de eso que Dios está haciendo en el mundo, imitando, participando de eso que Dios está haciendo. Cuando vivimos la promesa de la resurrección física y corporal, creemos que Jesús resucitó física y corporalmente, aunque no podamos conceptualizarlo del todo, ni podamos agotarlo del todo, pero lo creemos, más que no solamente hay que creerlo como una doctrina correcta que nos distinga de aquellos otros que no la creen, sino que debemos vivir bajo la promesa de lo que representa esa resurrección. Y la vivimos en la medida en que vemos y vivimos a nosotros y a los demás bajo esa realidad de la resurrección, bajo lo que implica. Por ejemplo, cuando me doy cuenta que ya no soy tan joven, ni tengo tantas fuerzas como antes, ni tengo tanta confianza en mí mismo, porque ya me faltan esas fuerzas. Pero no me veo a mí mismo desde ahí, sino me veo a mí mismo desde la promesa de resurrección, de la plenitud que encierra, la plenitud física y corporal que encierra esa resurrección. O cuando tengo que cuidar enfermos o personas dependientes o personas mayores, porque sea que me dedique a ello, sea que tenga un ministerio en ese sentido, o sea que me tenga que enfrentar a, porque vitalmente o por mis familiares están experimentando esa situación, ya no me veo a mí o no veo a esas personas en su estado de dependencia o de necesidad o de precariedad o de decrepitud, sino que las vemos desde la perspectiva de la resurrección. Entonces nuestra visión de ellas debe de cambiar, nuestra visión de nosotros mismos necesariamente va a cambiar. Pero también implica entender que lo que ocurre en el mundo, en el concierto internacional, no solamente son acontecimientos inmanentes dentro de un mundo encerrado en sí mismo, regido por sus propias leyes, sino nos que leemos todos esos acontecimientos históricos, el gobierno de reyes o de imperios, como la Biblia nos enseña a leerlos, a verlos, a interpretarlos, a vivirlos. Por un lado, porque esos poderes que pretenden gobernar el mundo en sus concreciones históricas y políticas, institucionales, militares, etcétera, etcétera, tienen de alguna forma siempre una relación intrínseca con los poderes del mal en el mundo, pero esas instituciones, esos poderes, esas potencias, esas pretensiones de imperio, sea el que sea y se llame como se llame, siempre son poderes que están limitados y que antes o después acaban cayendo, como nos muestra la historia de la humanidad. Y esa caída de esos imperios siempre es limitación de Dios, de dichos poderes. Y eso es lo que nos dice y nos narra la Biblia desde el principio hasta el final. Y además, también nos narra y nos dice la Biblia que
esos poderes de antemano, desde el momento mismo que ya están surgiendo, han sido ya derrotados en la cruz. Por lo tanto, todo el concierto internacional de las cosas que ocurren hoy y que muchas veces están azuzados para infundirnos miedos, incertidumbres, ya sea en forma de pandemias, de crisis económicas o de conflictos bélicos, y ahora en Europa nos están contando unos y otros que están construyendo su relato para, como se dice ahora, para legitimar no sé qué intereses y posibles susceptibles enfrentamientos bélicos. Todo eso debemos rechazar, todas esas narrativas de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, no porque no nos vaya a afectar, sino porque las vivimos dentro de eso que la Biblia nos dice, que están acotados en su poder, que están derrotados en la cruz y que Dios va a poner definitivamente orden en su creación. Leer nuestras propias vidas y el curso del mundo con los ojos de la fe significa creer que Jesús es el Señor y el Salvador. Por lo tanto, creer que hay una sola lealtad de vida, Jesús el Mesías. El cristiano no tiene ninguna otra lealtad de vida, sea étnica, nacional, construcción política, construcción social, construcción de género, construcción étnica, construcción ideológica. No tiene ninguna otra lealtad de vida por encima de cualquier otra lealtad que no sea la de la lealtad a Jesús el Mesías. Significa abandonar todas las falsas seguridades que construimos, también las doctrinales, las morales, las políticas, las sociales, las familiares o las personales. Así de radical es el seguimiento de Jesús. El seguimiento al que Dios llama a Jesús en el Evangelio. Significa que como la samaritana estemos dispuestos a pedir al Señor que sí, que queremos beber de esa agua por la que ya no tendremos sed jamás, y que sí, que queremos vivir por la acción del Espíritu para que nuestra vida abunde los ríos de agua viva de los que otros puedan beber. Que así sea.